Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar con ustedes nuevamente, iniciando un nuevo estudio que durará 3 meses, 13 semanas de estudio de un libro de la Biblia. Los evangelios son sumamente interesantes, pero hay uno, que el que vamos a estudiar en esta oportunidad, que es un libro pequeño, 16 capítulos, que está escrito por Marcos. ¿Quién era Marcos? ¿Era un discípulo? ¿No era discípulo? ¿De dónde sacó para escribir tantos detalles de Jesús? Va a ser un desafío para estos 3 meses descubrir este Marcos y de qué habla Marcos de Jesús. 2 cositas que yo quisiera decirle en este momento para que usted, cuando se acerque a Marcos, lo tenga en cuenta. Lo primero es que el libro de Marcos se divide en 2 grandes temas. Uno de ellos es en relación a quién es Jesús, quién es el Mesías, quién es el Cristo. Y el segundo, hacia dónde va este Cristo. Cuando usted se acerca al libro, váyase preguntando esto en los primeros capítulos del 1 al 8. ¿Está respondiendo eso? Marco va a responder, y en el segundo va a indicar hacia dónde va Jesús. Así que un desafío interesante. ¿De quién era amigo Marco? ¿De qué familia? Eso lo vamos a ver en el estudio de este trimestre. Así que muy bienvenidos, bienvenidas a este diálogo bíblico. Y gracias, Pastor Jerez, porque nos acompaña nuevamente en este programa. Ya pues, gracias Raúl por la invitación. Siempre felices de estar acá para comentar estas lecciones de la escuela sabática tan importantes para todos nosotros. Y sobre todo que ahora estamos iniciando el estudio de un nuevo libro, uno de los 4 evangelios de Jesús, el Evangelio según San Marcos. Y como decía Raúl, es un evangelio muy pequeño comparado con los otros. Sin embargo, Marcos se preocupó de escribir lo que era esencial, lo más importante, con pocas palabras, pocas letras, que era una metodología que antes tenían los escritores bíblicos, tratar de decir mucho con pocas palabras. Y eso es lo que nos gusta a nosotros de la Biblia, que la Biblia no da rodeos, escribe lo necesario, lo justo y lo preciso e importante. Juan, por ejemplo, nos habla acerca de Jesús, pero de su divinidad. Del cosmos. Del cosmos, del maravilloso principio. Lucas es un escritor médico que tiene sus detalles, también tiene un inicio hablando de Jesús, pero Marco interesante porque le daba un título a Jesús que está relacionado con el Evangelio. Sí. Y él, si usted lee el primer versículo, se va a encontrar con esa definición diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, él decididamente asienta, dice quién es y quién es ese personaje del cual él va a hablar. Claro. Y ese evangelio, esa palabra evangelio que aparece aquí, ¿no es cierto? El evangelio de Jesucristo, es extraordinario las acepciones, como a veces se ha estudiado y se ha analizado lo que es realmente ese evangelio. Y ahora, ¿qué es de Jesús? Significa que son las buenas nuevas de Jesús. Efectivamente, y generalmente las personas a veces se hacen la pregunta, como tú decías, ¿quién era Juan Marcos o Marcos? Claro. Que eso lo vamos a ir estudiando. Pero también se hace la pregunta, ¿cuándo se escribió este evangelio? ¿Cómo podemos atribuírselo a Juan Marcos? Porque él no dice aquí, como tantos autores de la Biblia que escriben y no ponen su nombre. Es una sencillez, una humildad bastante grande, pero todos los que lo leyeron, por ejemplo, hay varios cristianos que vivieron, hay uno que vivió 100 años después de la muerte de Cristo, por ejemplo, y que se llama Irineo de Lyon, que vivió hacia el año 180 más o menos. Él dice que Marcos escribió este evangelio después de la muerte de Pedro. Es decir, Marcos recibió del apóstol Pedro, y eso dicen varios de los eruditos de aquellos años. Clemente de Alejandría también dice que también anduvo con Pedro, que le llamaba mi hijo. Tenemos acá, por ejemplo,
a Papías dice que está basado en los recuerdos del apóstol Pedro. ¿Significa esto que el apóstol Pedro era el que relató este evangelio, lo contó muchas veces? Y Marcos, lo que no se está seguro si lo escribió antes de la muerte de Pedro o después, pero sí se dice que Marcos rescató lo que Pedro había dicho acerca de las vivencias que tuvo con Cristo. Y tiene otro punto a favor también este evangelio que es importantísimo, que según se dice de acuerdo a la cronología de los escritos, este fue el primer evangelio que se escribió de todos. Es el más antiguo en realidad. El más antiguo, claro. Y que los demás se basaron en él para ir ampliando las ideas que Marcos las puso tan escuetamente. Así que es algo grande, fue escrito, dicen también, porque Marcos se desarrolló mucho en el mundo griego y romano. Él salió de Jerusalén, después volvió a Jerusalén cuando se apartó de Pablo, lo vamos a ver, pero dice que casi todo su ministerio él lo llevó a cabo en idioma griego y romano, y que estuvo con Pedro en Roma hasta la muerte de Pedro. Claro. O sea, acompañó a Pedro, a Pablo, es decir, era un gran hombre, tuvo grandes privilegios. Sí. Dos grandes maestros lo acompañaron. Claro. Lo interesante es que, por ejemplo, Mateo escribe a los judíos, habla del Mesías, sí, no sé qué sé yo. Pero Marcos escribe a los judíos romanos. Y por eso es que usa muchas palabras que son griegas, que las entenderían ellos solamente, ¿no es cierto?, quienes usaban o manejaban el idioma de Roma, por así decirlo. Así que interesante todas estas cosas que van a aparecer en el estudio de este trimestre y que nos van a llenar de alegría viendo a este Marco escribiendo algo tan maravilloso como describe a Jesús. Vamos a conversar entonces ahora con el comienzo de todo, sí, con el comienzo del Evangelio, ¿no es cierto?, acerca de Marcos. Y voy a leer quizás este versículo 14, dice: después de Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, y aquí viene interesante, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el evangelio. Marcos está contando lo que predicaba Juan el Bautista. Ahora, un detalle, este Marco es el Marcos, Juan Marcos, que se llama también, para no confundirlo. Juan Marco, y el apellido Marco es también, el nombre de Marco es un apellido Marcos también. Sí. Se usa mucho en ese sentido para no confundirnos de repente. Pero interesante que está contando aquí cómo se inicia el evangelio, las buenas nuevas de Jesús, ¿no es cierto?, con un encarcelamiento. ¿Qué te parece? No se da mucho detalle de eso, ¿eh? Sí, efectivamente, Marcos, hablando un poquito más de él, porque me parece interesante la vida, era un joven, demasiado joven, porque tenía muchas ideas juveniles en el momento en el cual Pablo lo llamó al ministerio. Pero ya vamos a ir ahondando en esta personalidad de este joven que llegó a ser un joven maduro y un aporte para la iglesia. Y no solamente un aporte, puso muchos antecedentes. Cuenta muchos detalles de la vida de Jesús, de sus milagros, porque eso es lo que quiere resaltar. ¿Quién era? Era Dios. ¿Cómo lo demuestra? Con los maravillosos resultados de lo que él vio en la vida de Jesús y los milagros. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Fíjate estos detalles en Hechos 12:2. La madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marco. Sí. ¿Y qué dice? Donde muchos estaban reunidos orando. Había algo allí importante que ya no está diciendo esto, que había un lugar donde una mujer tenía una casa, estaba asociada con Marcos, y allí estaban orando. Estaba mirando, Luis, acerca de este Marcos que escribe tan maravillosamente. Alguien podría decir, y una persona que escribe tan bien, ¿puede ser un fracasado? Uno piensa, ¿no? Toda la vida. Toda la vida ser un fracasado. Porque la verdad de las cosas es que, como lo vamos a ver, pareciera que es un fracasado, pero cuando uno mira, por ejemplo, Hechos 12:12, que yo lo estuve, la segunda oportunidad, ¿no es cierto?,
Hechos 15:36. Eso es. Hechos 15:36. ¿Qué pasó allí? Mira, interesante porque alguien podría sentirse asociado con esto. 15:36, ¿qué lo dice? Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, mira, este incidente es muy especial en la vida de Pablo, de Pedro y de Bernabé y de Marco. Dice, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Qué método? Uh-huh. La segunda visita, reafirmar la fe de los hermanos. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. O sea, aquí le está tomando como Juan, como dijimos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre. ¿Qué te parece ese incidente? Aquí aparece Marco, el escritor del libro. Este es Juan Marcos. Bueno, como mencionábamos recién, este era un joven tal vez de unos 15 a 18 años cuando acompañó a Pablo en su primer viaje misionero junto con Bernabé. Ellos llegaron a Chipre, llegaron a Pafos y estuvieron haciendo la obra de Dios, pero a este joven le pareció que era tan difícil la tarea que Dios les había pedido, tantos enemigos, muchos sacrificios, viajes, y cuando Pablo decidió ir hacia el lado de Asia Menor, este joven se separó y dijo, no, yo no voy con ustedes, y se devolvió hasta Jerusalén, donde estaba la casa de su madre, en Jerusalén. Pero después maduró y acompañó nuevamente a Bernabé, que era su tío, y llegó a fortalecerse en la obra, a tal punto que Bernabé dijo, vamos a este segundo viaje misionero. Y Marco estaba dispuesto a acompañarlo. Pero como tú mencionaste ahí en la Biblia, el apóstol Pablo le dijo, no, con un hombre así, que se devuelve de la obra, que flaquea, nos va a hacer flaquear a nosotros, así que no, yo no lo llevo. Llevemos a uno que sea más sólido. Pero ellos terminaron en una discusión y al final se separaron como dos grandes misioneros. Marcos se fue con su tío Bernabé y Pablo escogió a Silas. Pero este rechazado Marcos realmente cambió después su vida y cambia su historia. Eso es lo importante, cómo una persona puede cambiar su historia y transformarse en un sólido y maduro hombre de Dios con un aporte grande para la iglesia. Yo creo que uno tiene que ponerse en el ambiente. Sí. No era fácil, porque uno ve a Pablo predicando de sostén propio, ¿no es cierto? Lo ve todo lo que le pasó. Sí. Difícil era el evangelio ir en contra de un imperio, porque estamos hablando de un imperio que gobernaba en esa época. Entonces se encuentra con esta situación. Y yo pienso que él miró y dijo, no, esto no es para mí. Pero sabes tú que en Colosenses 4:10 hay una reflexión que a mí me llena de alivio, porque un fracasado tiene una segunda oportunidad y la aprovecha. Y dice ahí, Aristarco, mi compañero, está hablando Pablo, compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, interesante, de la asociación, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibirle. Ahora lo está recomendando. Sí, y Marcos no solamente era un misionero, sino que él enseñaba el camino del evangelio, ordenaba a la iglesia, era un hombre útil. Recibirle, dice, recíbanle. Ahora fíjate, en 2 Timoteo 4:12, dice, solo Lucas, aquí esta es una cosa muy triste para mí en la vida de Pablo. Sí. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, mira, interesante eso, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo se produjo el cambio? Antes no era útil, ahora sí lo es. Claro, este no me sirve. Sí. Y se separaron y ahora les es útil. Claro. Interesante esos detalles que son buenos para ponerlos en la vida de cada uno de nosotros. Y también mencionar que la mayoría de las personas cuando comienza en el servicio de Dios en su iglesia, a veces lo hace con mucho temor, mucho miedo, a veces se defrauda, pero con el correr de los años
tienen un reavivamiento espiritual y un conocimiento de Dios, una madurez, a tal punto de que están realizando para Dios grandes obras y se van desarrollando en ministerios. Es decir, esto nos enseña que los ministerios no nacen grandes. Los ministerios se comienzan de a poco, a través de pruebas, de muchas luchas, y se van desarrollando grandes talentos para la gloria de Dios, así como fue Marcos, un hombre tímido, pusilánime, pero que después se transformó en un hombre útil para el ministerio, un hombre valiente, un hombre dispuesto a todo. Y eso nos da esperanza, porque Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Ahora aquí en el libro, comenzando su lectura ya en Marcos capítulo 1 en adelante, como mensajero, habíamos leído el principio del Evangelio de Jesucristo, sí, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará su camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y empieza a relatar lo que hacía Juan el Bautista. Tú decías 15 años. ¿Cuántos años han pasado para que le escribas? Esto se escribió se cree entre los años 50 y 60 más o menos. Cierto. Ya había madurado un poquito, más que un poco. Pero interesante cómo saben la historia pasada para reforzar sus pensamientos. Porque ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de Isaías. Sí, la verdad es que ellos son personas que han investigado la escritura que había en esa época para colocar los antecedentes. Claro, lo que sucede es que sabemos nosotros que Jesús murió en el año 33 aproximadamente. Hay un problema con los años allí. Pero el Evangelio se predicó de manera hablada por más de 30 años, que no existían epístolas, no existían evangelios. Y la manera de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, era contando la vida de Cristo. Por lo tanto, los hermanos y todos los que escuchaban se aprendían las historias de Jesús. Como decía la lección, hay 179 hechos en la vida de Cristo que están registrados en la Biblia, 179, y cada evangelio relata un aspecto de estas vivencias con Cristo. Entonces, hablar del evangelio era hablar de la vida de Cristo, de las palabras de Cristo y de los hechos de Jesús, hasta su muerte. Quizás recordar de que Marco está introduciendo a este personaje que es el Evangelio, que es Jesús. Sí. Y lo está introduciendo de tal manera que le da algunas cosas, unos detalles que lo confirman y que lo reafirman con el Antiguo Testamento. Por eso que hizo alusión a Isaías. Pero mira el versículo 8. Yo a la verdad, y esto está hablando de Juan el Bautista, yo a la verdad os he bautizado con agua, dice, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y fuego. ¿Cómo lo coloca Marcos a Jesús, no es cierto? Lo está introduciendo como el verdadero Mesías. Sí. Y pensando en lo que dice Marcos acerca de Juan el Bautista, esa relación que está haciendo, ahora va a comentar algo de su bautismo, del bautismo de Jesús, que proféticamente también, ¿no es cierto?, se había anunciado que él iba a ser ungido. Que dice el versículo 1:9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando salía del agua, vio abrirse el cielo y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estos textos, Luis, son profundamente, voy a decirlo así, sagrados. Me emocionan porque colocan a Jesús en un estatus que nunca debería de la mente de uno sacarse. Sí. Porque es el Hijo de Dios en el sentido del primero, ¿no es cierto?, de todo, el principal, pero no un ser creado, sino un ser divino que está, y Marco lo relata de esa manera. Claro, él comienza hablando de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la introducción.
decir en esos años de Pablo, de Jesús, decir hijo de Dios, significaba la connotación que era Dios. Y es por eso que a Jesucristo lo crucificaron, porque él se autodenominó hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú lo has dicho, dice. Entonces tenemos acá, por ejemplo, el bautismo de Jesús, que es un hecho que lo relatan los 4 evangelios como algo importante que le dio el punto de partida a la misión de Jesús. Jesús era un israelita más en su casa y en su sinagoga. Era un joven destacado, callado, con una personalidad, y así lo conocía su familia. Y toda su familia pensaba que Jesucristo iba a ser así toda la vida. Es interesante porque así lo conocieron. Pero cuando Jesucristo se bautizó, habló el Padre: este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo lo ungió y se abrieron los cielos. Y desde ese momento Jesucristo pasó a ser otra persona, como que nació de nuevo, aunque él no tenía pecado, pero se produjo en él un cambio radical en lo que él era hasta ese momento y lo que comenzaría su vida después. Hay algunos evangelios interesantes que hablan de, por ejemplo, Juan habla mucho del concepto de aún no ha llegado mi hora. Sí. Pero cuando llegó la hora, ¿no es cierto? Jesús empezó a hacer su ministerio mostrándose, y eso es lo que hace Marcos, mostrándose como divino. Sí. Como Cristo, como un Dios. Y otra cosa que vemos nosotros aquí, que Marcos enfatiza mucho esta parte del ministerio de Cristo, ocultando quién era Jesús. Marcos relata en 8 capítulos a un Jesús un poquito escondido, porque Jesús mismo decía: no le cuenten a nadie lo que he hecho, guárdalo para ti, o no le digas quién hizo esto. Como que Jesús quería ocultarse, porque el Evangelio de Cristo empezó de una manera sencilla, casi secreta, pero se fue expandiendo con una fama a través de las palabras de Cristo y de los hechos. Pero Jesús quería manejar su fama. No deseaba que la gente lo tomara como el gran sanador y no como el gran maestro. Jesucristo quería que la gente lo amara a él como era el carácter de Cristo, representaba a Dios el Padre, y Marcos lo refleja así. Usted lo va a estudiar y se va a dar cuenta que Cristo no quiere explicar todas las cosas ni demostrarse todo lo que él es para el mundo. Marcos tiene otra característica acá que, como tú decías hace un rato, menciona al Hijo, menciona al Padre y menciona al Espíritu Santo trabajando. Sí. Y él parte en ese... Porque el primer versículo dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el Hijo ahí. Y en el siguiente versículo dice: como está escrito en Isaías, profeta, y habla del mensajero que iba a venir, ¿no es cierto?, hacia acá como un predicador. Y menciona a Juan el Bautista, que también había sido el Antiguo Testamento profetizado que vendría. Y le hace ese enlace interesante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sigo pensando en este personaje Marcos, que uno dice: ¿cómo escribieron? ¿Cómo se dedicaron a relatar estos detalles? Bueno, ellos estudiaron, y al parecer, fíjate, parece algunos teólogos que hablan de que Marcos fue el que escribió algunas cartas de Pedro, ¿eh? Sí. Porque parece que era buen letrado el hombre. Es curioso lo que dice en el versículo 14: después de volver del desierto Jesucristo y ser tentado, después que Juan fue encarcelado, Marcos 1, 14 y 15, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ahí aparece la palabra predicar, el evangelio del reino de Dios, diciendo: en esto consiste el evangelio. El tiempo se ha cumplido, que hace una alusión a las profecías de Daniel, del ministerio de Cristo. Y el reino de Dios se ha cumplido, se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Fíjate que en el versículo, como tú mencionaste, el hecho de 1:14, Sí. donde dice que Juan fue encarcelado, no sé, y Jesús vino del Evangelio, predicando el Evangelio del Reino. Pero luego dice, diciendo, ¿cuál es el mensaje que ahora da Jesús? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el Evangelio. Ahora, yo tengo que anexarlo o asociarlo con Apocalipsis y el mensaje de los 3 ángeles, ¿no te parece? Sí. Es un paralelismo allí importante porque el Evangelio de Cristo consistía en estas 4 cosas. El tiempo se ha cumplido. Para nosotros que creemos en el mensaje del tercer ángel, el tiempo se ha cumplido para predicar el Evangelio eterno en esta última generación. O sea, estamos en el tiempo. Tenemos que aprovechar este tiempo de gracia. Ahora, el tiempo, cuando hablamos de tiempos, tú estamos hablando aquí del 457, cuando esta profecía parte, ¿no es cierto?, de las 70 semanas, y llegamos hasta la muerte de Esteban, ¿no es cierto?, que se termina el tiempo de gracia para el pueblo judío, como pueblo, no como persona, ¿no es cierto? Sí. Entonces, uno dice tantos años, personajes que no se conocieron. Marcos no conoció a Daniel. Bueno, yo imagino que conoció a Juan. Sí, pero recordemos nosotros que el apóstol Pedro, él predicaba con textos del Antiguo Testamento. Claro. Jesucristo también lo hacía. Él usaba el Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras que habían en ese tiempo. Por lo tanto, ellos usaban el Antiguo Testamento donde iban. Incluso en las sinagogas Jesucristo predicaba. En muchas sinagogas, me gustó ver esto acá, que Jesucristo entraba en la sinagoga varios sábados y él usaba las escrituras del Antiguo Testamento. Y de allí partía para la predicación del Evangelio. O sea, el Antiguo Testamento es una base que ocupó Jesucristo y los apóstoles para presentar el Evangelio, porque el tiempo se había cumplido. Y se había cumplido, como tú dices, porque hay una profecía en Daniel, el libro de Daniel del Antiguo Testamento, que decía, cuando Jesucristo iba a ser ungido, bautizado y ungido con el Espíritu Santo, y cuándo moriría Jesús. Jesucristo tendría un ministerio de 3 años y medio, basado en la expresión día por año, y por lo tanto Daniel sabía que Jesucristo predicaría 3 años y medio y moriría. Y después de la muerte de Cristo quedaron 3 años y medio más y se acababa el tiempo para la nación judía. Las últimas 7 semanas. La última semana era la última semana de gracia para el pueblo judío. Ellos no se dieron cuenta, los judíos, que era el último tiempo que Dios le estaba diciendo: acepten al Mesías porque este es el verdadero Mesías. Y no lo aceptaron. Pero los que creyeron en Jesús aceptaron a Cristo y se divulgó el Evangelio por muchas partes y a través de muchas personas. Entonces las personas, cuando predicaban, ellos usaban el Antiguo Testamento y el Nuevo, y Marcos era un hombre muy receptivo. Él escuchaba todas estas historias, las memorizó y tenía esa fe y esa confianza en Dios. Interesante que Marcos, a pesar de que es un escritor del Nuevo Testamento, cómo se reafirma mostrando a Jesús desde el punto de vista del Antiguo Testamento, cómo hace cumplir las profecías, cómo Juan, que predica, Juan el Bautista, que predica, ¿no es cierto?, va anunciando un evangelio eterno. Ese Marco nos está indicando que él perfectamente sabía lo que nosotros debemos también saber. La relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también Apocalipsis 14 con el último mensaje, ¿no es cierto?, de amonestación al mundo. Juan lo hizo, Marco lo hace en su evangelio, y usted lo está haciendo ahora en este día, en estos momentos. Se un llamado para que usted, al estudiar Marcos, también reafirmemos nuestra esperanza, nuestro deseo de comunicar a otros que Cristo viene pronto. Que el Señor los bendiga y los acompañe, y nos encontramos la próxima semana.